La pequeña alienígena llamó a 17 puertas buscando a su madre enferma. La 18ª era humana y la dejó entrar. El aire frío le azotó las mejillas mientras avanzaba entre la nieve que se acumulaba en el estrecho sendero de Sylvan Erigis. Tenía miedo. Sus dedos estaban entumecidos dentro de sus guantes de fieltro rotos y el peso de la responsabilidad le oprimía el pecho. Se ajustó el fino chal de tormenta y revisó el bulto de microfibra que envolvía el cuerpo de su madre en el hueco detrás de ella. La escarcha se aferraba al cabello morado de su madre. Si perdía tiempo, el frío la vencería. Se dirigió a otra puerta y llamó. La puerta se abrió y dejó escapar unas manos. El aire caliente se filtró, trayendo consigo el olor a grano y carne cocidos. Un par de ojos la miraron a la cara azul, luego por encima del hombro. La voz se mantuvo educada pero distante. Deberías llevarla a la oficina de Ridge mañana por la mañana. Ellos te indicarán el camino. Necesitamos calor ahora, dijo Lizzie. Su voz temblaba y odiaba lo débil que sonaba. La puerta se cerró. Un cerrojo se deslizó en su lugar. Tragó saliva con dificultad. Hoy había aprendido que no hacía falta gritar para rechazar a alguien. El silencio y los buenos modales bastaban. Había llamado a 17 puertas. Una más, se susurró. Sus botas, deshilachadas por los lados, se hundieron en la nieve al llegar a la 18ª casa antes de levantar la mano. La puerta se abrió. Un hombre estaba de pie bajo la luz amarilla de la lámpara del techo. Una cálida brisa lo envolvía. De unos 30 años, corpulento, vestía un grueso abrigo de lana sobre una camisa gris y pantalones oscuros. Sus ojos, de un azul tormentoso, la escrutaron de un vistazo. Sus manos temblorosas, la piel en carne viva bajo su nariz, la escarcha adherida a su cabello. Se irguió, no por la sorpresa, sino más bien como si hubiera tomado una decisión. «Tienes frío dentro», dijo con firmeza, pero con calma. Lizzie negó con la cabeza y señaló el hueco a sus espaldas. «Mi madre se quedó dormida. No despertará del todo». El hombre salió al viento sin dudarlo. La nieve le golpeó la cara y se le pegó en la barba recortada. Se agachó junto al hueco y levantó el chal. Elani yacía acurrucada. Su piel azulada se tornó pálida. Su largo cabello morado, mojado, le cubría el cuello y el pecho. Una fina bata de seda de río la cubría, rasgada en la cadera y adherida a ella como una segunda capa de hielo. Su respiración era superficial y entrecortada. Sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que el frío le hacía a los pulmones, especialmente a esa altitud. Deslizó un brazo bajo sus hombros, el otro bajo sus rodillas, la levantó con fuerza controlada y la llevó adentro. El cambio del aire gélido a la casa fue inmediato. El calor en los rostros, el aroma a café de semillas de pelo y el suave zumbido de la calefacción. Cerró la puerta con la bota y sentó a Alani en un banco calefactado cerca de la estufa. «Quédate aquí, donde hace calor», le dijo a Lisai. «Soy Keyen». Se quitó el abrigo, lo colgó en una percha y se remangó hasta los antebrazos. Bajo la calma, sintió un destello de tensión. Se había mudado a Sylvan Erigis para dejar atrás su antigua vida, cambiando la medicina militar de campaña por la enseñanza de música en la escuela Ridge. Esa noche, su antiguo trabajo había entrado directamente por la puerta. Comprobó la respiración de Elani con una mano en la parte superior de su pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba fuera? «Mucho tiempo», dijo Lizzie. Se frotó la nariz con el dorso de la mano. «Me dijeron que fuera a The Office mañana. No paré de llamar». Keyen calentó bolsas de gel en un cajón calefactor y se las colocó bajo los brazos y en la parte interna de los muslos a Elani, puntos clave para subirle la temperatura poco a poco. Le tocó las yemas de los dedos. Estaban frías, pero no rígidas. Había hecho bien en traerla aquí. Habló con voz pausada para no asustar a la chica. Antes era médico fuera del planeta. Sé cómo manejar esto. Lizzie se acercó, necesitando claridad. ¿Puedes curarla? Vamos a ayudarla a respirar de nuevo.
Primero, calentarla poco a poco, luego los pulmones, luego la comida, dijo como si siguiera una rutina para mantenerlos tranquilos. Elani tosió débilmente, con la respiración seca y dolorosa. Él le sostuvo la espalda. Cuando abrió los ojos un instante, vio confusión, miedo y agotamiento. Intentó hablar, pero apenas pudo separar los labios. No hables todavía, dijo. Solo respira con calor. Le colocó una pequeña mascarilla de oxígeno sobre la boca y la nariz y ajustó el regulador a un flujo bajo y tibio. Una niebla tibia llenó la mascarilla y suavizó la rigidez de su respiración. Observó cómo se elevaba su pecho. Seguía respirando superficialmente, pero mejoraba, según su percepción. Repasó las posibles causas. Los orini de esta cresta solían desarrollar necrosis por frío si se exponían demasiado tiempo. Comenzaba como una hipotermia humana combinada con una irritación fúngica de las vías respiratorias. Si no se trataba con cuidado, la inflamación se producía rápidamente. Abrió una caja metálica con números de servicio descoloridos. Lizzie lo miró con incertidumbre. Él notó la preocupación en sus ojos. Nada de esto le hará daño. Son solo herramientas. Mezcló un medicamento transparente con jarabe de semillas de frijol, un limpiador bronquial seguro para los orini, y preparó un nebulizador. Ajustó la dosis correctamente y lo encendió. Un suave zumbido llenó la habitación. Necesito tu ayuda, le dijo a Lizzie. ¿Sabes tararear bajo y constante? Ella frunció el ceño, sin entender por qué eso importaba ahora. Sí, así ayuda a que la medicina se distribuya mejor por sus pulmones. Se golpeó el pecho y tarareó una nota baja y uniforme. Suave, lenta. Lizzie imitó el sonido. Pequeño pero constante. Él asintió levemente. Bien. Mantén ese ritmo. Vertió néctar tibio de frutas del césped en una taza para Liai. Sus dedos la envolvieron, absorbiendo el calor. Afuera, el crujido de las botas resonó en el paseo marítimo. Dos voces se oyeron a través de la pared. Ella los está alojando. No registrado. Mejor mantener la distancia. Si la oficina de Ridge se entera. La mandíbula de Keyen se tensó por un instante. Ignoró las voces y se concentró en Alani. Comprobó el llenado capilar presionando su uña. El color regresó tras un tiempo. No era lo ideal, pero no era el fin del mundo. El zumbido del iflaqueó. El miedo se colaba en su voz. ¿Se quedará aquí? La miró a los ojos. Necesitaba algo sólido. Ya están aquí. No voy a mandarlos de vuelta a la nieve. Lo observó, intentando descifrar si hablaba en serio o si solo era amable. Su mirada permaneció fija. Eso la escrutó más que cualquier promesa. La respiración de Elani se alteró. Tosió de nuevo, esta vez con más fuerza. Él le levantó la mascarilla rápidamente, tomó un recipiente y la sostuvo mientras finos hilos de mucosidad pálida ascendían. Ella tembló. Él susurró, bien, suéltalo, no lo tragues. Enjuagó el recipiente en el lavabo y regresó a su lado sin detenerse. Elevó ligeramente el respaldo del banco para que pudiera respirar mejor. Le puso una manta limpia de carbón sobre los hombros para cubrir la enagua rota de forma sencilla y digna. No se quedó mirando su piel expuesta, pero sintió un breve calor en el rostro. Se concentró en el siguiente paso, prevenir espasmos en las vías respiratorias. Después de la siguiente ronda, dijo, necesita comer. No hemos comido desde la mañana, admitió Lisa. Abrió un pequeño armario y sacó un paquete de tiras de cabra ahumada. La carne le ayudará a conservar el calor. Cortó varias lonchas finas, las colocó en una pequeña sartén de hierro y la puso sobre la estufa. La carne chisporroteó, desprendiendo un aroma delicioso. A Lizzie le rugió el estómago y pareció avergonzada. Apartó un trozo para que se enfriara. Elani abrió los ojos lentamente. Primero miró a Lizzie. Lizzie se acercó, abrazando la taza contra su pecho como si fuera un escudo. No dejé de llamar,
dijo con la voz entrecortada por las lágrimas. Vine aquí. No me rendí. Elani intentó responder. La máscara amortiguaba sus palabras. Extendió la mano hacia la de su hija. Lizzie le agarró los dedos con fuerza. Keyen se ajustó la máscara de nuevo. Guarda fuerzas, dijo en voz baja. Habla cuando puedas respirar. Volteó la carne una vez y sirvió pequeños bocados. Le ofreció uno a Lizzie. Ella dudó. Mi madre debería comer primero. Lo hará. Pero tú también necesitas fuerza, dijo, entregándole el trozo. Caminaste por esta cresta en medio de una tormenta. Eso requiere más valentía de la que la mayoría de los adultos aquí demostraron hoy. Masticó lentamente. La carne caliente relajó la tensión de su rostro. Se irguió. La mano de Elani se movió levemente, rozando la muñeca de Keyen. Su toque era débil, pero intencional. Él lo sintió y, por un segundo, se tranquilizó. Se había mudado a Sylvanerich para evitar involucrarse de nuevo en las emergencias de la gente. Quería una vida más tranquila, enseñando música, pasando desapercibido. Pero al mirar a Lizzie y a Alani, supo que no se arrepentiría de esta decisión. Planeaba guiar a esta mujer en su recuperación, paso a paso. Calentamiento, respiración, fuerza, independencia, lo entendiera o no. Comprobó el sellado de la mascarilla y luego miró a Lizzie. Hacemos un ciclo más, luego come. Después, duerme al aire libre. Lizzie asintió con una seriedad impropia de su edad. ¿Qué debo hacer? Quédate a su lado. Tararea como antes. Tarareó con más seguridad esta vez. Elani. Su pecho se movía con un ritmo más fluido. El color de sus pómulos pasó de un gris azulado enfermizo a un tono más saludable. Keyen se acercó a la ventana y la entreabrió un poco para que entrara aire, evitando que la habitación se volviera demasiado húmeda. La nieve repiqueteaba contra el cristal. El viento traía consigo el lejano sonido de las campanas de la sierra. Se volvió hacia las dos niñas que estaban en el banco. Elani apoyaba la cabeza en el panel de madera mientras respiraba a través de la mascarilla. Su mano seguía rodeando a sus hijas. Lizzie la sujetaba con ambas manos, tarareando suave y constantemente. Por ahora, Keyen se concentró únicamente en la siguiente hora. Recalentarse, respirar, alimentar y descansar. Mañana traería preguntas del pueblo, normas y opiniones. Ya se ocuparía de eso cuando llegara el momento. Esta noche tenía una misión: mantener a esta mujer con vida y darle a esta niña un lugar seguro para dormir. Puso otro trozo de carne en el plato y sacó una manta del estante para Lizzie. Después de que coma, te prepararé un sitio cerca para que no se despierte sola. Exhaló, sintiendo un alivio que le relajaba los hombros. Gracias. Asintió brevemente. Llamaste hasta que alguien respondió. Eso merece más que una puerta. La tormenta azotaba las paredes, pero por primera vez esa noche, la casa se sentía más cálida que el viento de afuera. El aire cálido los envolvió mientras la tormenta afuera presionaba contra la casa. La respiración de Elani se estabilizó lo suficiente para que Keyen le quitara la máscara. La observó atentamente en busca de cualquier señal de esfuerzo. Ella tragó saliva una vez, tanteando su garganta. Sintió un alivio cauteloso. No estaba fuera de peligro, pero su cuerpo había dejado de luchar contra el calor. El murmullo de Lizzie se desvaneció, su voz cansada. Se bajó del taburete y se frotó los ojos con la manga de su chal. La manta que Keyen le había dado se le resbaló de un hombro. La volvió a colocar sobre ella, ajustándola para que no se cayera. Lo hiciste bien, dijo. Siéntate y descansa. Elani cambió de posición. El calor del banco penetró en su piel. Se ajustó la manta sobre la enagua rota. Su voz salió ronca pero más clara. Gracias por acogernos. Keyen la oyó la tensión bajo su gratitud. Orgullo, vergüenza y agotamiento se mezclaban en su voz.
Él acercó un plato con finas lonchas de carne de cabra y un pequeño recipiente de caldo. El vapor del caldo se elevaba en suaves espirales. Come despacio, dijo, primero en trozos pequeños. Bebe entre bocado y bocado. Su mano tembló ligeramente al coger el tenedor. Él le sujetó la muñeca. Ella no se apartó. Dio el primer bocado, masticó con cuidado y tragó con esfuerzo. Un calor intenso le recorrió el pecho y el estómago, y sus hombros se relajaron como si la tensión se derritiera. Lizzie observaba cada bocado, con las rodillas pegadas al pecho. Ella necesita más que yo, dijo. Coman las dos, respondió Keyen. Mantenerlas calientes la tranquiliza. Colocó un segundo plato frente a Lizzie, más pequeño, con lonchas de carne y un trozo de pan sirón caliente. Ella miró el pan con vacilación. Puedes comer aquí, dijo. Lizzie arrancó un trozo y lo mojó en el caldo. Tomó un caldo y le dio un mordisco. Sus hombros se relajaron al probarlo. Está suave, dijo con la boca llena. No como el seco que dan en la oficina de Erill. Keyen registró ese detalle. Si ella hubiera estado antes en la oficina de Erill, sabría lo que se siente al ser procesada en lugar de atendida. No insistió en saber más. Ella seguía nerviosa. Se volvió hacia Alani. ¿Cuánto tiempo estuvieron afuera? Alani exhaló lentamente y se recostó. Desde temprano en la tarde, veníamos del camino de abajo. Intentábamos llegar a casa de mi hermana en North Hollow. La tormenta llegó antes de lo previsto. Hizo una pausa para respirar. La gente no quería que entráramos. Normativa, miedo al contagio invernal. Keya asintió. En Ridge tenían protocolos estrictos para las enfermedades estacionales, pero la mayoría usaba las reglas como escudo para evadir responsabilidades. Había escuchado excusas toda la tarde de camino a casa. Voces frías tras puertas cálidas. No tienes que explicar por qué llamaste, dijo. Mi puerta estaba abierta. Sus ojos se encontraron. Vio que hablaba en serio. Eso la tranquilizó. Sentía una opresión en el pecho. Una ráfaga de viento sacudió la ventana. Keyen subió la calefacción 1 grado y colocó un humidificador cerca de la estufa para mantener el aire húmedo sin sobrecargar sus pulmones. Trabajó en silencio un momento, priorizando lo esencial. Temperatura estable, vía aérea despejada, comida servida, próximo ciclo a la vuelta de la esquina. Planeaba enseñarle a gestionar su recuperación paso a paso para que no dependiera de él más de lo necesario. Le ofreció una taza de agua mineral tibia. Ella bebió, con las manos aferradas a la cerámica para calentarse. La bata de seda que llevaba puesta se le pegaba fría a la espalda. Él notó su incomodidad. Tengo ropa limpia que será más abrigada que esa bata, dijo. Si te mantienes estable, te ayudaré a cambiarte después del próximo tratamiento. Elani hizo una pausa. Vestir ropa ajena la hacía sentir vulnerable, pero la tela fría sobre su piel la hacía estremecer. Sí, dijo. Gracias. Lizzie se apoyó en el banco, con los párpados pesados. ¿Puedo dormir aquí junto a ella? Keyen extendió una colchoneta gruesa en el suelo y colocó una segunda manta encima. Aquí mismo, dijo, lo suficientemente cerca como para tocarle la mano. Lizzie se tumbó de inmediato, acurrucándose bajo la manta. Sus pequeños dedos se estiraron hasta encontrar los de Alani. Se relajó cuando el pulgar de su madre rozó su nudillo. Keyen limpió el recipiente del nebulizador para el siguiente ciclo. Mientras trabajaba, Alani lo observaba. Sus movimientos eran metódicos, precisos, demasiado ensayados para pertenecer a un simple profesor. Al deslizarse la manga, fina y limpia, vio una tenue cicatriz en su antebrazo. De esas que dejan las herramientas quirúrgicas o las suturas de campaña. Confirmaba lo que decía. Médico militar, experiencia real en el campo, no un curso de voluntariado. ¿Dejaste el servicio?, preguntó ella en voz baja. Él no levantó la vista del equipo. Terminé mi contrato hace 2 años.
Vine aquí a enseñar y a evitar las urgencias. Quiero silencio. Esta noche no lo has conseguido. Sonrió con sorna una vez. Breve. No, pero no me arrepiento de que llamarás a la puerta. Volvió a su lado, listo para el siguiente ciclo. Ella se enderezó un poco. Puedo apañármelas. Él sostenía la máscara mientras ella se la ajustaba, lenta pero deliberadamente. Tarareaba suavemente, imitando el tono anterior de Lizzie. Su voz se quebró. Él mantuvo la mano cerca, sin tocarla, solo lista. Así, dijo, tarareando suavemente. Ella lo siguió con mayor control. El sonido llenó la pequeña habitación con un ritmo constante. Lizzie escuchaba medio dormida, reconfortada por el patrón familiar. Cuando el ciclo terminó, él le quitó la máscara. El pecho de Elani se movía con más libertad, su respiración se hacía más profunda. Su color mejoró en sus pómulos y cuello. Estás respondiendo bien, dijo. Es una buena señal. Ella asintió una vez. El cansancio le nubló el rostro. Gracias, Keyen. Todavía no puedes dormir sin supervisión. Me quedaré despierta la primera mitad de la noche para controlar tu respiración. Descansaré cuando te estabilices. ¿Por qué? La pregunta se le escapó, suave pero sincera. No nos debes nada. Keyen se sentó en el borde del banco, con los codos apoyados en las rodillas. Habló con sencillez. Si mi hermana y mi sobrina estuvieran ahí fuera esta noche, rezaría para que alguien les abriera la puerta. A Delany se le hizo un nudo en la garganta al oír mencionar a su familia. Bajó la voz. No hemos venido a mendigar. Mi hermana debía recogernos con los papeles del transporte. Nunca llegaron. Keyen lo asimiló. Eso explicaba el viaje. Explicaba el cansancio en el rostro de la chica. Ya veremos qué hacemos cuando estés fuerte. Le preparó una última taza de té caliente. Cuando lo terminó, sus párpados se cerraron. Él se recostó en una almohada y le acomodó la manta para cubrirle los hombros. Duerme, dijo. Si sientes opresión en el pecho o frío, dímelo. Ella lo observó un instante, estudiando la calma en su postura. La confianza llegó poco a poco, pero sintió que empezaba a surgir. Buenas noches, Keyen, dijo él, bajando la voz. Descansa ahora, Delany. En cuestión de minutos, su respiración se normalizó. Lizzie dormía en la colchoneta, con su manita aún aferrada a la de su madre. Keyen estaba sentado en la silla cerca de ellas, alerta, con las mangas remangadas y el botiquín junto a la bota. No les quitaba los ojos de encima, atento a cualquier cambio en su respiración. No esperaba dormir mucho, pero no le importaba. Había decidido abrir la puerta. Iba a ver cómo terminaba todo. La luz de la mañana se filtraba por el suelo en una fina franja, convirtiendo el vapor del humidificador en una suave bruma. Keyen estiró los hombros, notando la rigidez de la noche en la silla. Se había mantenido despierto, comprobando la respiración de Alani cada media hora. No había vuelto a tener problemas respiratorios, y eso le alivió la opresión en el pecho. El cansancio se reflejaba en sus ojos, pero su mente permanecía lúcida. Alani se movió bajo la manta. Abrió los ojos lentamente. Observó la habitación desconocida y luego se fijó en su hija, acurrucada en la colchoneta a su lado. Sintió alivio de inmediato. La manita de Lizzie aún sostenía la suya, con los dedos entrelazados incluso dormida. Elani exhaló, tranquila y firme. Keyen se colocó en su campo de visión. Buenos días. ¿Cómo está tu pecho? Ella probó su respiración. Menos resistencia, menos ardor, mejor. Su voz era ronca pero controlada. No dormiste. Descansé lo suficiente. Él bebió de una taza de café fuerte con semillas que había recalentado. ¿Cómo está tu temperatura? ¿Todavía tienes frío en alguna parte? La espalda, admitió ella. Y los pies, asintió él. Los solucionaremos.
Se arrodilló junto a Lizzie y le sacudió suavemente el hombro. Despierta despacio. El desayuno está en camino. Lizzie abrió un ojo. Su cabello estaba aplastado por el sueño. ¿Sigues aquí?, susurró como comprobando que la noche no había sido un sueño. Están los dos aquí, dijo él. Y se quedarán hasta que esté lo suficientemente bien como para caminar sola. Lizzie se incorporó y se frotó la cara. La manta se deslizó, dejando ver el chal arrugado que aún llevaba puesto. ¿Está mucho mejor o solo un poco mejor? Está mucho mejor, dijo Keyen. Pero continuamos con el tratamiento durante el día. Puso agua a hervir y cortó una hogaza de pan integral oscuro. Freí finas tiras de cabra en una sartén. La grasa crujía, impregnando la cocina con un aroma intenso. Añadió un puñado de sal de hierbas molida. El estómago de Elani reaccionó con una leve contracción involuntaria. Él la notó. «Volverás a comer», dijo. «Más que anoche, pero aún pequeñas. Porciones». Ella se arropó mejor con la manta. La bata de seda se le pegaba incómodamente al cuerpo. Se ajustó el escote, cohibida por su ropa. Keyen lo notó. «Tengo ropa preparada», dijo. «Ropa de abrigo. Cuando termines de comer, te ayudaré a cambiarte y te revisaré los pulmones otra vez». Elani dudó. «No quiero molestar». «No lo haces». Dejó los platos sobre la mesa. «Come». Le dio a Lizzie un trozo de pan con un poco de la grasa de hierbas de la sartén. Lizzie le dio un mordisco, abriendo mucho los ojos. «Sabe a comida de festival», dijo con la boca llena. Masticó y luego levantó la vista. «Nunca comíamos carne por la mañana». «Ahora sí», respondió Keyen. Le dio a Elani un plato con lonchas de cabra y un trocito de pan empapado en el jugo de la sartén. Comió despacio, respirando entre bocado y bocado, siguiendo las instrucciones de la noche anterior. Él se mantuvo lo suficientemente cerca para vigilarla, pero sin agobiarla. «¿De dónde venías antes de la tormenta?», preguntó, con un tono ligero, pero buscando claridad para planificar. Elani se limpió la boca. «Al sur de los ricos, en un pueblo agrícola llamado Sarajalou. Vendimos nuestra casa hace 2 semanas. Pienso quedarme con mi hermana hasta que encuentre trabajo de temporada». «¿Dónde está tu hermana ahora?», preguntó Keyen. Se suponía que nos encontraríamos en la oficina de Rig con los papeles de la vivienda. Elani apretó la mandíbula. «No vino. No sé si cambió de opinión o si algo la retrasó. Esperamos a que cerrara la oficina». Entonces bajó la temperatura. Keyen asimiló la información. Eso resolvió una duda de anoche. ¿Por qué había viajado en invierno, sobre todo con una niña? ¿Sabía que venías sin tener dónde alojarte? Me dijo que confiara en ella, dijo Elani. La vergüenza en su voz era tenue pero penetrante. No debía haber traído a Lizzie en esta época del año. Fue una imprudencia. Lizzie negó rápidamente con la cabeza. No fue su culpa. La tormenta llegó demasiado pronto. Keyen las miró a ambas. Las culpas pueden esperar. Ahora mismo, la prioridad es estabilizarte. Después, nos ocupamos del resto. Recoge los platos y prepara el siguiente ciclo del inhalador mientras la cocina se llenaba de vapor. Lizzie, después del desayuno, me ayudarás a preparar la habitación. Mantendremos este lugar cálido y lo suficientemente limpio para que el tratamiento funcione. Se irguió con un destello de orgullo. «Puedo limpiar y puedo volver a tararear si lo necesita». «¿Lo harás?», dijo Keyen. Más tarde, Elani dejó el tenedor, y el cansancio volvió a reflejarse en su rostro. «¿Qué necesitas de mí?». Keyen reconoció la pregunta implícita en las palabras. «¿Cómo me gano el derecho a quedarme?». Habló con franqueza. «Concéntrate en recuperarte. Te enseñaré a mantener tu propia rutina de cuidado pulmonar para que no dependas de nadie». Sus hombros se relajaron. Respetaba ese enfoque más que la lástima. «¿Eres médico?», preguntó Lizzie, observándolo cargar el nebulizador con la medicina. «No soy paramédico»,
respondió. Me encargaba de evacuaciones, atención de emergencias y estabilización. Dejé esa vida. Se suponía que enseñar sería más sencillo. Pero aún sabes cómo curar a la gente. Lizzie dijo, sé cómo ayudar a la gente a superar una mala noche. Él la corrigió con suavidad. Se volvió hacia Alani. ¿Lista? Ella ajustó su postura, apartando la manta lo suficiente para que él pudiera colocarle la mascarilla correctamente. Al inhalar, intentó de nuevo el zumbido bajo. Le salió más constante que la noche anterior. Keyen sintió un atisbo de aprobación, pero mantuvo su rostro neutral para que ella no se esforzara demasiado por impresionarlo. A mitad del ciclo, interrumpió el zumbido para hacer una pregunta fugaz. ¿Cuánto durará esto? Te sentirás casi normal en un par de días, dijo Keyen. Recuperarás toda tu fuerza en una semana. Nada de aire frío hasta que estés seguro de que la erupción ha desaparecido. Ella asintió, con los párpados pesados. Confiaba en el plazo porque lo decía sin dudar. Cuando terminó el ciclo, le quitó la máscara y comprobó su respiración. Le ofreció un paño caliente para presionar su pecho. Bien progresado. Hoy podrás ponerte de pie. No mucho tiempo, pero lo suficiente para mantener los músculos activos. Se apartó un poco, observando su estado general. Pálida pero consciente, con voz y recuperando la coordinación. Planeó los siguientes pasos: un baño, ropa limpia, ejercicios ligeros, una comida al mediodía con caldo y proteínas. Recogió la ropa de la noche anterior, una camisa larga gris oscuro, suave por dentro, y una falda pareo gris pizarra. Las dejó a su lado. Saldré un momento mientras te cambias. Tómate tu tiempo. Llama si te mareas. Elani acarició la tela con los dedos. Era sencilla pero cálida. Tragó saliva, conmovida por la silenciosa dignidad de que le ofrecieran algo limpio sin condiciones. Keyen ayudó a Lizzie a enrollar la esterilla y a acomodar las mantas. Ambos se movían ahora con un ritmo natural. La chica habló sin levantar la vista, en voz baja. ¿Nos hemos metido en problemas por quedarnos aquí contigo? Anoche había gente hablando afuera. ¿Pueden hablar?, dijo Keyen. No hay ninguna regla que diga que no puedo dejar entrar a alguien durante la tormenta. ¿Incluso a Areni?, preguntó Lizzie. Sí. Su tono no dejaba lugar a dudas. Lizzie asintió, tranquila. Se anudó el chal de tormenta con más cuidado. ¿Vas a trabajar hoy? No las dejaré solas, dijo él. Avisaré al colegio. Alguien más dará la clase. Pareció sorprendida. ¿Te meterás en problemas? Puede ser. Pero vale la pena. La voz de Elani surgió de detrás de la cortina que había corrido para tener privacidad. No nos quedaremos más tiempo del necesario, respondió Keyen sin dudar. Te quedarás hasta que te sientas estable y puedas respirar aire frío sin riesgo de desmayarte. Esa era la frase. Lo decía en serio. Lonie la oyó. Y por primera vez desde que llamaron a esa puerta, creyó que no eran huéspedes temporales esperando a ser expulsados. Salió de detrás de la cortina, ahora con la ropa limpia de Keyen. La camisa le caía sobre los hombros y le cubría los muslos, ceñida a la cintura con un cinturón. La falda le quedaba bien ajustada. Su largo cabello morado estaba húmedo por el paño caliente con el que se había limpiado. Se irguió, aún no del todo fuerte, pero ya no estaba paralizada por el frío. Lizzie la miró con los ojos muy abiertos. Pareces tener calor. Lo tengo, dijo Elani, con voz más suave, más tranquila. Los ojos de Keyen la escudriñaron rápidamente, comprobando la posición, el equilibrio, el color. Exhaló, satisfecho. Bien. El siguiente paso es mantenerlo así. La nieve afuera había comenzado a asentarse. La tormenta estaba amainando. Dentro de la casa, se sentía diferente. Menos como un lugar de rescate, más como el comienzo de algo que todos necesitaban, aunque ninguno lo hubiera dicho en voz alta todavía. La tormenta amainó al mediodía,
dejando las ventanas llenas de escarcha derretida. La casa conservaba un calor constante, y el aire olía a caldo, hierbas y el ligero aroma mineral del humidificador. Elani estaba sentada a la mesa, envuelta en la camisa gris oscuro y la falda gris pizarra de Keyen. Su postura era más erguida que la noche anterior. Su respiración seguía controlada, aunque una ligera aspereza persistía al final de cada inhalación. Keyen colocó un tazón frente a ella. Caldo ligero con finas rodajas de cabra y tubérculos cocidos. «Come la mitad primero», dijo. «Si te sienta bien, terminas el resto». Delany tomó una cuchara. El calor en sus labios la hizo cerrar los ojos brevemente. «Sabe a limpio», dijo. «No es pesado. Los pulmones fríos necesitan comida suave», respondió Keyen. Lizzie se sentó frente a ella, metiendo las piernas bajo la silla. Mojó el pan en su propio plato, mirando alternativamente entre ambos. «¿Nos quedamos todo el día otra vez?» Keyen la miró fijamente. «Sí. Tu madre no está preparada para el frío de fuera». No intentó suavizar la situación con falsas esperanzas. Elani sostuvo la cuchara en el aire. «No queremos tener problemas con los vecinos. La gente habla». «Ya hablaron», dijo él. «Se les olvidará cuando algo más los distraiga». Lizzie frunció el ceño. «¿No les cae bien Arini?» Keyen enjuagó un cucharón en el fregadero, eligiendo sus palabras. A algunos no les gusta nada que les exija preocuparse. Les resulta más fácil así. Lizzie masticó despacio. «Mamá dijo que la colina era segura». «Lo es», dijo Keyen. «Seguro no siempre significa acogedor». Elani bajó la mirada al oír eso. Había creído que la colina sería un nuevo comienzo. Oírlo, expresado claramente, le dolió más de lo que esperaba. Se frotó la muñeca, un tic nervioso. Keyen lo vio. «Después de que te recuperes, decidiremos qué hacer después. Si tu hermana aún quiere verte, la contactaremos». «¿Hablarías con ella por nosotros?», preguntó Elani, sorprendida. «La contactaré», dijo simplemente. «Pero tú decidirás a dónde ir». Después de comer, Keyen recogió la mesa y revisó la hora del siguiente ciclo del inhalador. Notó la fatiga que se instalaba en los hombros de Elani. El tipo de fatiga que proviene de la recuperación, no de la enfermedad. «Hoy caminarás un poco», dijo. 10 pasos a la vez. «Quiero que tus músculos se activen». Ella pareció insegura. «Siento las piernas débiles». «Es normal. Te guiaré». Se puso a su lado y le ofreció el antebrazo, no la mano. Ella agradeció el gesto. Se levantó de la silla, tambaleándose al principio. Sus pies descalzos tocaron el suelo. Madera cálida, no nieve. Inhaló, se estabilizó y luego caminó con él, dando pasos lentos de la mesa a la pared y de regreso. Su equilibrio mejoró en la segunda ronda. Lizzie dio una palmada. Caminó 2 veces. «Eso es mejor que anoche». Anoche, era una manta. Delany dejó escapar una risita. El sonido la cansó, pero se sintió bien. Se apartó un mechón de cabello morado detrás de la oreja, y el movimiento reveló una leve decoloración a lo largo de la clavícula, un patrón de moretones por el frío. Keyen lo notó y tomó nota mental de revisar la circulación de la piel más tarde. Se recostó con cuidado en la silla. «Mi hermana se llama Marray», dijo en voz baja. «Me dijo que tenía espacio. Dijo que firmaría el patrocinio de invierno para que pudiéramos quedarnos aquí legalmente durante la temporada. Cuando no vino, pensé que tal vez habíamos entendido mal la fecha». Keyen colocó una taza de té caliente frente a ella. «Podría ser una confusión, podría ser otra cosa. Le enviaré un mensaje a la oficina de Ridge para ver si se registró». «No quería que me quedara con un humano», admitió Delany. «Su esposo no está de acuerdo. Cree que Orini debería quedarse con los de nuestra especie». Keyen arqueó una ceja. «Suena raro». «Agotador». Elani disimuló una leve sonrisa con los dedos. «Es tradicional». Lizzie resopló.
La última vez que lo visitamos, me dijo que debía hablar como una señorita. Le dije que hablo como yo misma. Keyen asintió levemente en señal de aprobación. Buena respuesta. Preparó el segundo ciclo del inhalador. ¿Lista otra vez? Elani asintió y esta vez se colocó la mascarilla ella misma. Inhaló, tarareando suavemente para dispersar la niebla. Keyen la observó. Menos garganta, más pecho. Tararea desde aquí. Se tocó el centro del pecho. Ella se adaptó y mejoró al instante. Durante el tratamiento, se oyó un suave golpe en la puerta. Lizzie se sobresaltó. A Elani se le cortó la respiración. La expresión de Keyen no cambió. Quédate sentada. Yo me encargo. Abrió la puerta apenas un poco. Una vecina mayor, la señora Risen, estaba allí con una cesta cubierta con un paño. Llevaba el abrigo bien abrigado y miraba hacia atrás, intentando ver dentro. Vi las luces encendidas toda la noche, dijo. Tiene visitas. Su tono oscilaba entre la preocupación y la inquietud. Y la acusación. Keyen no cambió de postura, bloqueando su vista. Una madre y su hijo quedaron atrapados en la tormenta. Ahora están a salvo. La señora Risten frunció los labios. Hay que avisar a la oficina de Rill. Las reglas son las reglas. Keyen sostuvo su mirada. Les informaré cuando esté lo suficientemente fuerte como para hacer fila. La señora Risten le extendió la cesta. Pan, aguanta. Pareces cansado. Murmuró algo sobre hombres de buen corazón y se marchó antes de que él pudiera responder. Cerró la puerta, exhaló una vez por la nariz y llevó la cesta a la mesa. Dentro había 2 panecillos de pan integral y un bloque de queso envuelto. Lizzie parpadeó. ¿Estaba enfadada o amable? Una mezcla de ambas. Dijo Keyen. Nos llevaremos el pan. Cortó un trozo pequeño de queso para Lizzie. Ella lo olisqueó con recelo. Huele fuerte. Eso significa que está bueno. Dijo que el ciclo del inhalador había terminado. Elani se bajó la mascarilla para que le quedara mejor. No dejaste que nos viera. No, tenía razón, dijo Keyen. La gente supone menos cuando ve menos. Elani lo observó un instante. Siempre elegía el camino directo, pero nunca con crueldad. Eso le gustaba. Le transmitía estabilidad, algo que no había sentido en un adulto en meses. Keyen volvió a comprobar su respiración y la temperatura de su piel. Estás mejorando más rápido de lo esperado. Si sigues así, mañana por la noche podrás moverte sola por la casa. Su intención era clara. Paso a paso, recuperaría su independencia. Elani alisó la manta sobre su regazo. Has hecho más de lo necesario. Hice lo correcto, dijo él. Lizzie apoyó la cabeza en el brazo de su madre. El sueño le vencía los ojos. ¿Podemos quedarnos una noche más? Te quedas, confirmó Keyen. Elani exhaló lenta, firme y controladamente. No estaba acostumbrada a que alguien afirmara la seguridad como si fuera algo obvio. Keyen echó leña a la estufa. Las llamas prendieron y calentaron aún más la habitación. La nieve del exterior brillaba bajo el cielo vespertino. Dentro, una frágil pero real sensación de seguridad los invadió a los 3. Ganada, no prestada. La luz de la tarde se desvaneció en un azul frío a través de las ventanas mientras la temperatura exterior comenzaba a bajar de nuevo. Dentro, la casa conservaba un calor constante. Elani se sentó ahora en el sofá en lugar del banco, apoyada en cojines para poder mantener la postura erguida sin esfuerzo. Su respiración era más profunda, aunque un leve ronquido aún acompañaba cada exhalación. Keyen revisó la configuración del humidificador para el ciclo nocturno. Se sintió cautelosamente alentado. Se notaba el progreso, pero el aire nocturno siempre ponía a prueba a los pulmones débiles. No quería correr riesgos. Lizzie colocó una pequeña tabla de madera sobre la mesa y dispuso 3 piedras encima como si estuviera construyendo algo. Mamá nos hacía comer cerca del fuego para que no se nos congelaran los dedos de los pies, dijo, alineando las piedras con concentración.
Haremos lo mismo, respondió Keyen. El frío cala rápido cuando se pone el sol. Elani lo observó moverse con una eficiencia casi mecánica, cerrando una rejilla de ventilación, abriendo otra, ajustando el flujo de aire para evitar la sequedad. Notó que siempre revisaba el equipo 2 veces, incluso cuando estaba seguro de lo que hacía. Un rastro de su antigua vida en el campo aún permanecía en sus hábitos. «Preparas la casa como si fueras a tener problemas», dijo en voz baja. «Experiencia», dijo él. «Las noches se vuelven peligrosas cuando los pulmones de alguien no están estables. Es más fácil prevenir un bajón que combatirlo después». No dijo la verdadera razón. Era precavido. Ya había perdido pacientes en ambientes fríos, personas que parecían estar bien al anochecer y que colapsaban a medianoche. No iba a permitir que eso sucediera aquí. Se volvió hacia la estufa y preparó una sartén con más carne de cabra montés. Esta vez, lo selló con pimienta negra molida y un chorrito de caldo fermentado para intensificar el sabor. El aroma inundó la habitación, más cálido y rico que la comida ligera del mediodía. Cortó las hortalizas de raíz en rodajas finas y las añadió a los bordes de la sartén para que quedaran crujientes. El estómago de Elani se contrajo por el hambre. Se sentía bien, normal, en lugar de la desesperación de la noche anterior. Apoyó la mano en el abdomen y se recostó en el calor del sofá. ¿Hay algo que podamos hacer a cambio?, preguntó. No quiero que nos quedemos aquí sentadas mientras tú te encargas de todo. Keyen retiró la sartén del fuego para que descansara. Habrá cosas, dijo. Pero hoy, tu trabajo sigue siendo la recuperación. Mañana, te encargarás de algunas tareas. ¿Qué tipo de tareas?, preguntó Lizzie, curiosa. Leña, limpieza, preparación de la comida, dijo Keyen. Cosas sencillas al principio. Lizzie asintió con firmeza, deseosa de ser útil. Puedo cargar leña. Solo si llevas botas que no se estén deshaciendo, dijo, observando su calzado roto. Lizzie miró sus botas y luego a él a la defensiva. No se están deshaciendo. Solo están abiertas por los lados. Eso se llama estar deshechas, dijo él. Y Elani sonrió disimulando con la mano. Llevó 2 platos a la mesa, uno pequeño para Lizzie y otro mediano para Elani. Se sentó junto a Elani, no frente a ella. Así le sería más fácil controlar su respiración. Lizzie masticaba ruidosamente, disfrutando de los bordes crujientes de las verduras. Elani probó su primer bocado y se detuvo. El sabor era más intenso que antes. Sazonado, pero no pesado. Cocinas como alguien que ha tenido que obligar a los soldados a comer lo que no querían, dijo, con un dejo de observación juguetona bajo su cansancio. Casi, dijo él. La buena comida mantiene a la gente cooperativa y tranquila, añadió ella. Exacto. Comieron en un silencio cómodo. Afuera, una ráfaga empujaba la nieve contra la ventana. El cristal se empañaba ligeramente por el calor del interior. Lizzie se apoyó en el hombro de su madre, cálida y somnolienta. Después de la comida, Keyen apartó los platos y acercó la silla al sofá. Vamos a comprobar tu movilidad antes del tratamiento de la noche. Levántate despacio. Elani se movió y apoyó los pies en el suelo. Se levantó con cuidado. La habitación pareció tambalearse un instante. Keyen se colocó lo suficientemente cerca para sostenerla si perdía el equilibrio, pero sin tocarla. Recuperó el equilibrio. Exhaló, caminó hasta la puerta y volvió, dijo él. Dio 10 pasos, se giró y regresó a su lado. Su respiración se aceleró un poco, pero no de forma alarmante. Ya basta, dijo él. Siéntate. Se dejó caer en el sofá. Lizzie aplaudió suavemente, orgullosa. Elani acarició con delicadeza la mejilla de Lizzie. Esta noche no soy una manta, murmuró. Keyen preparó el nebulizador de nuevo, ajustando la dosis. Este será el último tratamiento del día. Después, descanso y aire caliente. Antes de colocarle la mascarilla,
Elani preguntó en voz más baja, si mi hermana aparece mañana o pasado mañana y quiere que la acompañemos, esperará que nos quedemos. Keyen hizo una pausa, observándola. No preguntaba por alojamiento. Estaba tanteando el terreno. Mantuvo su respuesta firme. No retendré a nadie que quiera irse, dijo. Pero tampoco te enviaré a un lugar peligroso. Tú decidirás cuando seas lo suficientemente fuerte para tomar una decisión de verdad. Algo se suavizó en su expresión. No alivio, sino respeto. Él no pretendía tomar la decisión por ella. Le colocó una mascarilla. Respira y tararea. Ella inhaló, tarareando suavemente. Lizzie tarareó con ella, ligeramente desafinada, pero con determinación. La habitación se llenó de nuevo con el suave ritmo, un sonido que se había vuelto extrañamente reconfortante. Cuando terminó el ciclo, Keyen le tomó el pulso, la temperatura y auscultó los pulmones de Alani. No había opresión. Sintió como la tensión abandonaba sus hombros. «Estás estable para pasar la noche», dijo. «Dormiré en el sofá de al lado por si acaso», dijo Delany, inclinando ligeramente la cabeza. «Puedes dormir en tu cama. No estaré al otro lado de la casa si algo cambia», dijo él. «Está bien». Lizzie se puso de pie. «Puedo volver a dormir en la colchoneta. Puedes dormir en el sofá con tu madre esta noche». Keyen dijo que el calor les hará bien a las dos. Lizzie se animó. Se subió al sofá y se acurrucó junto a Elani. Elani las arropó a ambas con la manta. Keyen les puso otra manta encima. Una de lana más gruesa. Volvió a sentarse en la silla, con las mantas preparadas y el botiquín cerca. No estaba tan tenso como la noche anterior. Ya conocía las señales de alarma, y ella había superado el primer obstáculo crucial. Mientras el viento azotaba las paredes, la voz de Elani llegó suavemente en la penumbra. «Dejaste tu antigua vida para evitar noches como esta». Él mantuvo la mirada fija en el borde escarchado de la ventana. «Quizás sí, y sin embargo, aquí estamos». La miró entonces, encontrándose con sus ojos cansados pero claros. «Aquí estamos». No hacían falta más palabras. La habitación se calentó con la respiración tranquila y el crepitar constante de la estufa. Y por primera vez desde su llegada, la noche no se sentía como algo que sobrevivir, sino como un paso adelante. Un pálido amanecer invernal proyectaba una luz suave sobre el suelo de madera, tiñendo la sala de estar de tonos grises y ámbar apagados. La casa estaba en silencio, salvo por el leve crepitar de la estufa y la respiración lenta y uniforme de las dos figuras acurrucadas en el sofá. En algún momento de la noche, el piecito de Lizzie se había encajado bajo la pierna de su madre, y el brazo de Alani la sujetaba con fuerza, protegiéndola incluso dormida. Keyen despertó en la silla. Una manta se le había resbalado un poco del hombro. Le dolía el cuello por la postura, pero en cuanto oyó la respiración tranquila de Alani, sin ese corte brusco, la tensión se disipó. Se estiró una vez, despacio, y giró los hombros hasta que la rigidez cedió. Era la primera mañana desde su llegada en la que no le revisaba los pulmones antes que nada. Lizzie fue la primera en moverse. Parpadeó mirando la habitación, desorientada, luego se giró y lo observó. Su voz salió baja. «Te volviste a quedar despierto». Él negó con la cabeza. «Dormí parte de la noche». Tu madre se mantuvo estable. Se puso de pie, dobló su manta y la llevó al banco de almacenamiento. «¿Tienes hambre?» «Sí», dijo ella al instante, y luego miró a su madre como si la respuesta también la incluyera. «Ella también tendrá hambre». Elani despertó lentamente, con los ojos ajustándose. Se pasó la mano por el pecho, buscando dolor. La molestia era leve. Se incorporó con más control que ayer. Sintió un ligero rubor en las mejillas. «Buenos días». «Buenos días. ¿Cómo está tu garganta?», preguntó Keyen. «Un poco irritada», admitió. «Pero respiro mejor». Él asintió una vez, satisfecho.
Eso es lo que buscamos. Puso agua a hervir y colocó tiras finas de cabra en la olla, pero esta vez añadió un puñado de trozos de cáscara de naranja seca, cítricos de la tierra que disipaban la pesadez matutina. El aroma se elevó fresco y limpio. Cortó 2 huevos en rodajas y los echó en la sartén para que se cocinaran en los jugos de la carne. Luego tostó unos cuadraditos de pan cerca de la llama. Lizzie estaba sentada a la mesa, con la barbilla apoyada en las manos. ¿Podemos salir hoy? No muy lejos, solo un momento en el escalón. Keyen lo pensó. El aire fresco les levantaría el ánimo, pero el aire frío en sus pulmones débiles podría echar por tierra lo que habían logrado. Podría salir un minuto. Bien abrigada. Nada de correr. Tu madre se queda dentro hoy. Elani lo aceptó sin rechistar. Se echó la manta sobre las piernas y se alisó la camiseta a la altura de la cintura. No quiero perder lo que hemos conseguido. No lo perderás si lo hacemos con calma, dijo él. Les puso el desayuno delante. Tiras de cabra con los bordes crujientes, mitades de huevo y cuadraditos de pan tostado. Lizzie le dio un mordisco y cerró los ojos. Sabe a que alguien lo ha hecho con cariño, no por obligación. Keyen no dijo nada, pero la cola se le hizo más larga de lo que esperaba. Le sirvió a Elani raciones más pequeñas otra vez. Cuando terminó, él le sirvió una taza de té de menta caliente para aliviarle la garganta. Debería avisar a la escuela, dijo mientras se secaba las manos. Que sepan que me tomo un día más. No hace falta que estés con nosotros cada hora. Elani dijo que no nos rendiremos. La recuperación no es lineal. Dijo que un contratiempo esta noche nos haría retroceder al punto de partida. Mejor vigilarlos de cerca un día más. No mencionó la otra razón por la que no los dejaba solos. La gente de la sierra suele denunciar situaciones irregulares. No quería darles a nadie la oportunidad de alegar negligencia o incumplimiento de las normas del refugio invernal. Mientras limpiaban la mesa, Lizzie se quedó paralizada. Nuestras cosas, dijo. Las dejamos en el camino. Llevábamos una mochila pequeña. Puede que esté enterrada en la nieve. ¿Qué había dentro? Preguntó Keyen, alerta pero tranquilo. Ropa, dijo Elani. Documentos, la nota de patrocinio que me envió mi hermana. En una caja de recuerdos. Keyen trazó mentalmente el camino que habrían tomado durante la tormenta. Si no han quitado la nieve, podría seguir ahí. Vio la preocupación en ambos rostros. Perder esa mochila significaba perder la prueba de que no eran viajeros sin rumbo. Y si su hermana luego afirmaba que nunca había accedido a ayudar, la nota de patrocinio era importante. No hacía promesas a la ligera. Si el tiempo acompaña, iré a buscar después de comer. Abrígate. ¿Vas a salir de nuevo a buscar una bolsa? Preguntó Elani. Llevaste a tu hija en brazos durante la tormenta. Una bolsa es más fácil, dijo él. Acortó la siguiente sesión de inhalador esta mañana, a 5 minutos en lugar de 10 para evitar una sobredosis. Elani tarareó con más control que la noche anterior. Lizzie tarareó suavemente, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con las manos apoyadas en la mesa. En sus tobillos. Cuando terminaron, Keyen se paró cerca de la puerta y se puso las botas. Lizzie, abrigo y bufanda. 1 minuto afuera, como habíamos acordado. Corrió hacia él, con las botas medio atadas, ansiosa. Él se las ajustó bien, con doble nudo, metiendo los cordones para que no se empaparan de nieve. Le puso su grueso abrigo sobre los hombros y abrió la puerta. El aire frío entró de golpe. Lizzie salió al porche y alzó la cara hacia el sol. La nieve cubría la cumbrera con brillantes mantos. Carámbanos colgaban de los tejados como lanzas transparentes. Respiró hondo y exhaló en una nube de aire. No duele respirar aquí afuera, susurró sorprendida. Eso es porque estás sana, dijo Keyen. Tu madre necesita más tiempo antes de intentarlo. Adentro, Elani observaba desde el sofá. Quería estar allí con su hija, sentir el aire fresco y sin olor a medicamentos,
pero su pecho aún no estaba preparado para esa prueba. La paciencia la atenazaba. Kejen hizo entrar a Lizzie después de 1 minuto. Tenía las mejillas sonrojadas. Hacía frío, pero sus ojos brillaban. Sacudió las manos como si se sacudiera la nieve. Se sentía como despertar. Elani le acarició suavemente el rostro a Lizzie. Bien. Casi nos ha salido el sol hoy. Kejen cerró la puerta, volvió a sellar la cortina y colgó el abrigo. Notó un detalle que había omitido mencionar. Elani no había tosido ni una sola vez durante toda la rutina matutina. Vio que recuperaba fuerzas, no de golpe, sino con pequeños pasos firmes. Planeaba mantener el ritmo. Echó otro trozo de leña a la estufa y se volvió hacia ambos. Después de comer, iré a buscar vuestra mochila. Si está donde creo, os traeré todo lo que llevabais. Lee, con el labio amargo. Ten cuidado. El camino de la cresta está resbaladizo. Sé caminar sobre hielo, dijo, ajustándose los guantes. Además, ¿qué tal una razón para volver? El comentario no fue coqueto, solo sincero. Elani sostuvo su mirada un segundo más de lo que pretendía. Una calidez se instaló en su pecho, distinta a la de la recuperación. No estaba segura de que debía sentirlo, pero no lo reprimió. Él planeó cada paso para ella con la misma disciplina que una vez empleó con los soldados, pero con una dulzura que no se había permitido entonces, y ella se sintió más segura por ello, aunque no comprendiera del todo el porqué. Mientras se preparaba para el viaje, revisó el cierre de su botiquín, comprobó el agarre de sus botas y observó la pendiente a través del cristal esmerilado. No los dejaría mucho tiempo, pero la caminata despertó viejos instintos que no había usado desde que dejó el trabajo de campo. Estaba volviendo al frío por ellos, y no le molestaba. Kejen salió al frío de la tarde con una cuerda resistente al hombro y una pala estrecha en la mano. El aire le azotaba la cara, con un frío tan intenso que le picaba la piel bajo los ojos. La nieve crujía bajo sus botas mientras descendía por la cresta. Escaneó una ruta con la misma atención concentrada que empleaba durante las misiones de evacuación, comprobando la profundidad de la nieve acumulada, la dirección del viento y donde el terreno se hundía bajo las capas de nieve fresca. No había planeado volver a usar esos instintos. Sin embargo, ahí estaba, retomándolos con una facilidad casi ensayada. Dentro de la casa, Elani descansaba cerca de la estufa, envuelta en una manta. Miraba por la ventana, con los pulmones tranquilos, pero el corazón agitado. Sentía ansiedad, el pecho se mantenía caliente, pero una opresión se formaba entre sus costillas, no por un dolor físico, sino emocional. No le gustaba que hubiera salido solo por algo que les pertenecía. Sentía que no se lo merecían. Lizzie volvió a apilar las piedras, incapaz de quedarse quieta. ¿Y si la bolsa ha desaparecido?, preguntó Elani, cepillando el cabello de su hija y acomodándolo detrás de la oreja. Si ha desaparecido, continuaremos de todos modos. Intentó mantener la voz tranquila por el bien de la niña. Pero Kejen es precavido. No correrá riesgos que no pueda controlar. Era en parte para tranquilizar a Lizzie, en parte para calmar su propio miedo. El tiempo transcurría y respiraba con calma. Elani se puso de pie 2 veces, probando su equilibrio, negándose a ser una carga. Caminó hasta la encimera de la cocina y regresó. Pasos lentos, pero firmes. Sin temblar. Se sintió orgullosa de esa pequeña victoria. El pestillo hizo clic. Una ráfaga de nieve entró al abrirse la puerta. Kejen entró con las mejillas ardiendo de frío y una mochila medio congelada colgada al hombro. La escarcha se aferraba a la solapa superior. Cerró la puerta, se sacudió la nieve de las botas y dejó la mochila sobre la mesa. Lizzie se acercó corriendo. La encontraste. Estaba medio enterrada cerca del mojón, dijo, aflojando la cuerda. Por suerte, nadie había despejado el camino todavía. Le entregó la bolsa a Elani, pero al hacerlo, la escrutó con la mirada, observando su color, su postura, su respiración.
Ella lo notó. No ocultó su preocupación. La llevaba como si fuera parte de su deber. Alani abrió la bolsa. Ropa, un chal doblado, 2 galletas de ración selladas y una pequeña caja de madera. Sus manos se detuvieron sobre la caja. Era lisa, tallada con formas sencillas de olas y siluetas del cielo, o algún otro dibujo. Sintió un nudo en la garganta. Lisile, acércate. Ábrela. Alani levantó la tapa. Dentro había una pequeña concha pulida que brillaba con tonos azules y plateados, una fina trenza de cabello morado preservado, atada con hilo de cobre, y una estrecha tira de papel con una firma descolorida. Un rastro de su hogar, un rastro de su vida antes de que las dificultades los exprimieran. Cerró la tapa con suavidad. Gracias, Keyen, dijo en voz baja. Esto es importante. Supongo que sí, respondió él. Se quitó los guantes y se dirigió a lavarse las manos en el lavabo. El agua fría le golpeó la piel, haciéndolo sisear entre dientes. Alani lo observó en silencio. Algo se sentía diferente ahora. No solo gratitud, sino una sensación de protección, incluso sin haberla pedido. Lizzie le tiró de la manga. ¿Te caíste en la nieve? No, dijo casi una vez. Pero soy más difícil de derribar de lo que parezco. Pareces difícil de derribar, respondió Lizzie con total sinceridad. Él sonrió con suficiencia. Bien. Notó un rubor en las mejillas de Alani. No era fiebre. ¿Cómo está el pecho? Estable, dijo ella. Caminé sola mientras no estabas. Le gustó el orgullo en su voz. Bien. Sigamos así. Preparó una comida ligera. Puré de raíces y cabra desmenuzada, calentada en caldo. Le sirvió a Alani al final, no por descuido, sino para calibrar cuanto quería comer. Ella terminó todo su plato y él asintió una vez, aprobando sin necesidad de elogios. Al caer la tarde, la luz de la linterna suavizó la habitación. El aire conservaba una agradable calidez. Keyen puso una tetera en la estufa con menta y cáscara de cítricos para despejar la casa del fuerte olor a remedios respiratorios invernales. Alani se sentó en el sofá, girando la caja de madera entre sus manos. ¿Vas a volver por ella? No era necesario. Ya has hecho más que suficiente. Keyum se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados. No a la defensiva, simplemente firme. Necesitabas pruebas de dónde venías. Papeles, cosas personales. La gente te trata diferente cuando no tienes nada. Alani le sostuvo la mirada. Y cuando alguien ayuda sin esperar nada a cambio, la gente se pregunta por qué. No me importa lo que se pregunten. Habló con la misma seguridad firme que la había hecho confiar en él la noche anterior. Sin titubeos, sin culpa enredada en la oferta, solo claridad. Lizzie estaba sentada a la mesa dibujando formas con migas en un plato. ¿Nos quedamos mañana también? Keyen iba a responder cuando Alani la interrumpió, necesitando tomar las riendas de la decisión. Nos quedamos hasta que pueda salir al frío sin temblar. Keyen la miró de reojo. Ella estaba tomando la iniciativa. No iba a dejar que la situación se alargara. Estaba eligiendo la fortaleza en sus propios términos. Más tarde esa noche, él programó el tratamiento final para la noche. Esta será suave, lo suficiente para mantener las vías respiratorias abiertas hasta la mañana. Alani se ajustó la mascarilla a ella misma. Tarareó sin que se lo pidieran. Su voz transmitía más seguridad. Cuando terminó el ciclo, se quitó la mascarilla y se recostó. Keyen meditó su siguiente paso y luego habló con calma. Mañana, si continúas así, te dejaré salir a la puerta una vez. Para respirar aire fresco. No más. La oferta no se trataba de aire. Se trataba de libertad, progreso, dignidad. Alani sostuvo su mirada. Sintió una atracción desconocida hacia él. No dependencia, algo más. Respeto agudizado por una calidez que no esperaba sentir por un desconocido. Lizzie se acomodó bajo una manta, medio dormida. Keyen, murmuró. Sí,
Cuando mamá esté mejor, ¿seguirás hablándonos así? Él la miró exactamente igual. Una leve sonrisa suavizó su rostro mientras se dormía. Keyen atenuó la luz de la linterna y volvió a sentarse en la silla. Elani lo observó un instante antes de que el sueño la venciera también. No tienes que quedarte despierta, dijo ella en voz baja. No lo haré, respondió él, reclinándose. Pero estaré aquí si algo cambia. Esta vez, ella le creyó. No por las palabras, sino por todo lo que ya había hecho. La casa quedó en silencio. La nieve se desvaneció afuera, el calor se mantuvo adentro, y el espacio entre ellos, antes marcado por la crisis, ahora albergaba algo más. Los primeros indicios de pertenencia. Amaneció con un cielo más despejado que nunca. La luz del sol se reflejaba en la nieve, proyectando una suave luz blanca en la habitación. La casa estaba cálida, el aire era más fácil de respirar y, por primera vez desde su llegada, el ambiente no se sentía como el de una habitación de enfermo. Se sentía habitada. Keyen estaba junto a la estufa, con las mangas arremangadas, batiendo una pequeña olla de masa de granos con hierbas. Había planeado un desayuno sustancioso, algo que le diera energía a Elani, no que la debilitara. Añadió tiras de cabra ahumada a la sartén para que se doraran, dejando que el aroma delicioso inundara la habitación. Elani despertó antes que Lisai. Se incorporó con cuidado, probando sus pulmones. La respiración fue profunda y sin resistencia. Sin opresión, sin ardor. El alivio la invadió rápidamente, casi mareante. Se llevó una mano al pecho y exhaló lenta y profundamente. Sentía su cuerpo de nuevo como suyo. Keyen lo notó en cuanto se incorporó. La observó inhalar y exhalar completamente antes de hablar. ¿Cómo se siente? Como si mis pulmones fueran míos otra vez, dijo ella. Por primera vez, su voz no tenía aspereza. Puedo respirar sin pensarlo. Bien. Todavía haremos un último ciclo de luz más tarde, pero ya ha superado la fase peligrosa. Lizzie se removió, con el pelo revuelto, bostezando ruidosamente al incorporarse. ¿Podemos estar afuera juntos hoy? Keyen puso los platos en la mesa. Si tu madre se encarga de la prueba de la mañana. Sí. Comieron juntos. Masa de cereales caliente con carne a las hierbas y cáscara de cítricos. Lizzie untó su porción en el pan, chupándose los dedos. Elani comió con apetito controlado, saboreando el calor que se extendía por su cuerpo. Después del desayuno, Keyen le dio las botas a Elani. Hoy vas a la puerta. 5 respiraciones. Si tus pulmones se mantienen estables, te dejaré dar 3 pasos afuera. Elani se puso las botas, ajustando las correas. Se envolvió en el chal de carbón que se había convertido en suyo en esa casa. Se irguió. Un ligero cosquilleo de nerviosismo le recorrió el estómago. No por el frío, sino por lo que vendría después. Una vez que pudiera estar afuera, recuperarse no justificaría quedarse más tiempo. Keyen abrió la puerta. El aire frío entró de golpe, llenando la casa con un frescor penetrante. Elani se acercó al umbral. Apoyó una mano en el marco de la puerta, inspiró profundamente y exhaló. Sin toser. Segunda respiración. Tercera, estable. A la quinta, bajó al porche. La luz del sol iluminó su rostro, brillante y limpia. El frío le envolvía los pulmones, pero estos permanecían abiertos. Se agarró a la barandilla, no porque necesitara apoyo, sino porque le temblaban las piernas ante la sensación de libertad. Lizzie la abrazó por la cintura, con una amplia sonrisa de oreja a oreja. Keyen la observaba con tranquila autoridad, con los brazos cruzados. ¿Estás bien? Elani se giró hacia él, con el aliento visible en el aire. No pensé que volvería a sentir esto. Creí que anoche en la nieve podría haber sido el final. No lo fue, dijo él. Lo superaste. Entraron de nuevo. El calor los recibió. Lizzie se apresuró a extender mantas en el suelo para calentarles los pies.
Keyen preparó una sesión muy suave con el nebulizador. Esta vez sin medicamentos, solo vapor tibio para hidratarlos. Este es el tratamiento final. No porque estés débil, sino porque quiero que tus pulmones estén completamente sellados para evitar una recaída. Elani se colocó la mascarilla y tarareó, sin necesidad de que se lo indicaran. Lizzie tarareó al unísono en un tono más suave. Cuando terminó la sesión, Keyen guardó el equipo, metódico, pero más lento que antes. Esa caja se había abierto cada pocas horas desde que llegaron. Cerrar la puerta se sintió como algo definitivo. Las manos de Elani descansaban sobre sus rodillas. Si no hubiera llamado a tu puerta. Si lo hiciste, dijo él, interrumpiendo la necesidad de imaginar la alternativa. Se hizo el silencio. No pesado, pero cargado de cosas no dichas. Lizzie los miró a ambos, percibiendo el cambio. Elani apoyó una mano sobre la caja de madera recuperada ayer. Tenemos que decidir qué hacer ahora. Sí, dijo Keyen. Y esta vez, tú decides cuando no estás desesperada. Ella lo agradeció. Él no la trataba como a alguien a quien rescatar. La trataba como a alguien que recuperaba el control. Puedo contactar a tu hermana, ofreció. Pero no si eso te coloca de nuevo en una situación que te deje fuera de otra puerta. Elani vaciló, sus dedos recorriendo la veta de la caja. La casa de Marray no sería estable para nosotras. Su esposo lo dejó claro la última vez. Confiaba en que cambiaría de opinión, pero no les debes una segunda oportunidad, dijo Keyen. Lisaay habló, con voz baja pero firme. No quiero irme. Donde ya no seremos bienvenidas. Esa frase impactó a Elani más que ninguna otra cosa. Cerró la caja con suavidad. Decisión tomada. Keyen no sonrió. Simplemente asintió una vez, aceptando la decisión con respeto, no con triunfo. Pueden quedarse aquí durante el invierno, dijo. Sin condiciones. Ayudan con la casa. Conservan su independencia. No me deben nada por el alojamiento. Elani lo miró a los ojos. Y después del invierno, esa es una decisión que tomaremos más adelante, dijo. No hoy. Lizzie exhaló aliviada y se apoyó en su madre. La tensión que había existido entre la supervivencia y la incertidumbre finalmente se disipó. Elani se puso de pie, caminó hacia Keyen con paso firme y habló sin titubear. Nos diste más que calor. Nos devolviste la dignidad. Abriste tu puerta sin pedir un motivo. Eso no sucede a menudo. No lo hice por una recompensa, dijo él. Lo sé, respondió ella. Por eso es importante. Levantó la muñeca ligeramente. No como una petición, no como una súplica, sino como un gesto silencioso de gratitud y reconocimiento. No un ritual de unión, todavía no, pero algo con significado. Él lo entendió. Ella no se estaba ofreciendo, solo confiaba en ella. Keyen se acercó y apoyó 2 dedos en su muñeca, aceptando el gesto sin exigir nada más. Aquí estás a salvo. Lizzie corrió de nuevo hacia la puerta. ¿Podemos hacer que la casa huela a buena comida esta noche? No a comida medicinal. Comida de verdad. Keyen le despeinó el cabello. Sí, esta noche cocinaremos algo que no sea para sobrevivir. Esta noche comeremos porque queremos. Elani sintió una calidez que le subía al pecho. No vapor, no recuperación, sino pertenencia. La sobresaltó, pero no la ignoró. Al caer la noche, Keyen añadió más leña a la estufa. La nieve brillaba afuera bajo un cielo tranquilo. Adentro, 3 personas se movían por la habitación con un ritmo que se sentía natural. Ya no eran extraños, no una familia con títulos, pero algo se gestaba en el espacio entre ellos. No una obligación, sino una elección. La puerta que una vez fue solo una barrera en la tormenta ahora era un hogar al que entraron juntos.